Penicilina. Puede que no lo consideres tan importante ahora, pero debes entender lo enorme que fue esto en 1928. Podías cortarte con una cerca oxidada y eso era todo. Estabas muerto. ¿Te daba neumonía accidentalmente? ¡Muerto! Curiosamente, el descubrimiento en 1928 fue casi accidental. El científico escocés Alexander Fleming dejó accidentalmente un plato de cultivo con moho creciendo sobre pan junto a otro plato de cultivo que contenía otras bacterias. Cuando regresó notó que el moho del pan impedía el crecimiento de estas bacterias. La disponibilidad de la penicilina transformó enfermedades que antes eran mortales, como la neumonía y la faringitis estreptocócica, en dolencias manejables. Su uso generalizado marcó un momento clave en la atención médica, moldeando significativamente la medicina moderna y prolongando la esperanza de vida humana. Así que sí, el mayor invento del siglo XX vino de un pan con moho. Microondas. Calentar comida significaba esperar pacientemente junto a la estufa o el horno, esperando que tu comida no se quemara o se secara. En 1945, un científico llamado Percy Spencer descubrió accidentalmente el poder de las microondas mientras trabajaba con tecnología de radar. Notó que una barra de chocolate se derretía en el bolsillo cerca del magnetrón activo de un enorme dispositivo militar. Experimentó más, utilizando microondas para cocinar palomitas de maíz y huevos. Creó el primer horno microondas. Ahora brindan una cocción rápida y conveniente en comparación con las estufas y parrillas tradicionales. Preserva los nutrientes y los sabores. Permiten una preparación de comidas eficiente. Dividir el átomo. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento, compuesto por un centro, el núcleo, rodeado por una nube de electrones, partículas con carga negativa. Para ponerlo en perspectiva, un grano de arena es casi 1.000.000 de veces más grande que un solo átomo. Esto significa que, antes de 1932, era ciencia ficción intentar usar la energía atómica para generar cualquier tipo de energía, aunque teóricamente podría ser más eficiente en comparación con la quema de madera. Luego, en 1932, el científico James Chadwick y su equipo lograron lo que parecía imposible. Dividieron el átomo. Utilizando un acelerador de partículas, bombardearon átomos de litio con protones, haciendo que se descompusieran en núcleos más pequeños de helio. Este avance en la fisión nuclear reveló la inmensa energía contenida en el núcleo del átomo. Un solo átomo de uranio al dividirse libera más de 20 millones de veces más energía que un solo átomo de madera al quemarse. Con la energía nuclear, podemos generar energía limpia y sostenible capaz de alimentar millones de hogares con solo unos pocos bloques de uranio, en comparación con los millones de toneladas de carbón o madera necesarios. Electricidad. La electricidad no fue necesariamente inventada, ya que existía naturalmente en cosas como los relámpagos, pero con el tiempo fue aprovechada y utilizada. Quizás el experimento más famoso ocurrió en la década de 1750, cuando Benjamin Franklin voló un cometa con una llave metálica atada durante una tormenta, demostrando la naturaleza eléctrica de los relámpagos y desencadenando investigaciones adicionales. Podíamos generar electricidad a través de cosas como la estática. Ahora, el problema era cómo usar esta energía. En los siglos siguientes, científicos como Volta inventaron la primera batería práctica, proporcionando una fuente constante de electricidad, mientras que Faraday descubrió el principio de la inducción electromagnética, que sentó las bases para generar electricidad a gran escala. La invención de la bombilla a finales del siglo XIX demostró que podíamos convertir la energía eléctrica en luz. Fideos instantáneos. Surgieron de la mente ingeniosa de Momofuku Ando en el Japón de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Momofuku Ando notó largas filas fuera de las tiendas de ramen y tuvo la visión de una forma conveniente de disfrutar ramen en casa. Su invención de los fideos instantáneos ganó rápidamente popularidad, extendiéndose por toda Asia y convirtiéndose eventualmente en un fenómeno mundial. Así nacieron los fideos instantáneos, ofreciendo una comida portátil, de larga duración y lista en minutos con solamente agua caliente. La creación de Ando revolucionó las comidas, proporcionando una solución práctica para las personas ocupadas y cambiando la forma en la que el mundo come. Desde dormitorios universitarios hasta despensas de oficinas, se han convertido en un alimento básico global, ofreciendo un toque de confort al instante. Refrigerador. Antes de la invención del refrigerador, conservar los alimentos significaba depender de técnicas como salar, secar o sumergirlos en hielo. La forma más común de preservar la carne era convirtiéndola en carne seca, jerky, pero esto no se comparaba en calidad con la carne seca moderna. Hace cientos de años, los alimentos se enfriaban con hielo o en bodegas frescas, pero eso solamente duraba menos de 12 horas. Sin embargo, el refrigerador mecánico utiliza un líquido especial que pasa por un proceso donde se comprime, se enfría, se convierte en gas
y luego es absorbido de nuevo para volver a enfriar las cosas. Un ciclo sin fin mantiene tus alimentos bien fríos, incluso cuando hace calor afuera. La bombilla. El desarrollo de la bombilla práctica no fue obra de un solo inventor, sino más bien un esfuerzo colaborativo que involucró a numerosas personas. La invención de la bombilla práctica implicó una serie de experimentos. En 1879, Edison creó una bombilla que podía durar periodos prolongados utilizando un filamento de bambú carbonizado, encerrado en un bulbo de vidrio sellado al vacío. Este filamento podía brillar durante muchas horas sin quemarse. El avance clave de Edison fue desarrollar una bombilla comercialmente viable con un filamento duradero, allanando el camino para la adopción generalizada de la iluminación eléctrica. Thomas Edison es ampliamente reconocido por la invención debido al éxito de su equipo al crear una bombilla disponible comercialmente en 1879. Sin embargo, su equipo incluyó mentes como Nikola Tesla, quien desarrolló significativamente el sistema eléctrico de corriente continua, DC, que alimentaba estas primeras bombillas. Plástico. El plástico es un material increíblemente duradero con usos casi infinitos. En 1907, Leo Baekeland introdujo la baquelita, el primer plástico completamente sintético. Desde entonces los plásticos se han multiplicado, encontrando aplicaciones en prácticamente todas las industrias, desde el empaque y la construcción hasta la salud y el transporte. Los plásticos han revolucionado el empaque, extendiendo la vida útil de los alimentos y reduciendo los desechos gracias a envases ligeros y duraderos. En la construcción, los plásticos contribuyen a la eficiencia energética y la flexibilidad en el diseño, mientras que en la salud permiten dispositivos médicos estériles y equipos que salvan vidas. El plástico es el arma de doble filo perfecta, ya que su vida media es extremadamente larga en comparación con cualquier cosa que creamos. El problema con la eliminación del plástico es que al quemarlo, se liberan químicos extremadamente tóxicos en la atmósfera. Mapeo del genoma. El ADN es una biblioteca que contiene una vasta cantidad de información, pero los libros están desordenados y caóticos. Así es como los científicos veían el genoma humano antes del mapeo del genoma. Es el conjunto completo de instrucciones de ADN en una célula. Como en todos los organismos vivos, el genoma humano lleva las instrucciones genéticas que determinan nuestros rasgos físicos y funciones. Estas instrucciones están codificadas en el ADN, una molécula compleja que se asemeja a una escalera retorcida. El proyecto Genoma Humano, HGP por sus siglas en inglés, lanzado en 1990, tuvo como objetivo secuenciar y mapear todos los genes del genoma humano, proporcionando un plano completo del ADN humano. La finalización del HGP en 2003 marcó un hito histórico, revelando la secuencia de más de 3.000 millones de pares de bases que componen el ADN humano. Fue un esfuerzo que proporcionó información sobre la base genética de los rasgos y enfermedades humanas, y sentó las bases para avances en la medicina, la agricultura y la biotecnología. El mapeo del genoma aceleró los esfuerzos de mejora de cultivos en la agricultura, al identificar genes responsables de rasgos deseables como el rendimiento, la resistencia a plagas y el contenido nutricional. Tecnología blockchain. En esencia, blockchain es un sistema descentralizado y distribuido que registra transacciones de manera segura y transparente a través de una red de computadoras. Un individuo o grupo propuso por primera vez el concepto de blockchain en 2008, utilizando el seudónimo Satoshi Nakamoto, como la tecnología subyacente detrás de la criptomoneda Bitcoin. La tecnología blockchain permite registrar transacciones de forma cronológica, donde cada bloque de datos está vinculado al anterior, formando una cadena. Esta naturaleza descentralizada elimina la necesidad de intermediarios como bancos o instituciones financieras, reduciendo los costos de transacción y aumentando la transparencia. Una de las características clave de blockchain es su seguridad. Debido a su naturaleza descentralizada y a diferentes técnicas, blockchain ofrece un alto nivel de protección contra manipulaciones y fraudes. Una vez que una transacción se registra en el blockchain, se vuelve inmutable y transparente, lo que la hace altamente resistente a la manipulación. Paneles solares. Los principios básicos detrás de la conversión de energía solar fueron descubiertos por primera vez en 1839 por el físico francés Alexandre Edmond Becquerel, quien observó el efecto fotovoltaico, donde ciertos materiales generan corriente eléctrica al ser expuestos a la luz. Estos paneles especiales están cubiertos de pequeñas celdas solares. Cuando la luz solar golpea estas celdas, la luz se convierte en electricidad, de forma similar a cómo funciona una batería. Esta electricidad luego puede usarse para alimentar tu hogar. Es como tener una mini planta de energía en tu techo, aprovechando la energía gratuita e inagotable del sol. En 1954, investigadores de Bell Laboratories en los Estados Unidos
desarrollaron la primera celda solar práctica. Hoy en día los paneles solares se fabrican utilizando diversos materiales fotovoltaicos, incluidos el silicio cristalino, semiconductores de película delgada y tecnologías emergentes como las celdas solares de perovskita. Como resultado, la energía solar se ha convertido en una de las principales alternativas a los combustibles fósiles, ofreciendo una fuente limpia, sostenible y abundante de electricidad para el futuro. Vacunas. En el siglo XVIII, Edward Jenner observó que las ordeñadoras que habían contraído viruela bovina parecían inmunes al virus más mortal de la viruela humana. La viruela bovina era una enfermedad común en esa época, similar a la viruela, pero menos letal. Basándose en esta observación, Jenner realizó un experimento en 1796, en el que inoculó a un niño llamado James Phipps con material de una llaga de viruela bovina. Más tarde expuso a Phipps a la viruela humana, confirmando su inmunidad. Este descubrimiento sentó las bases para la vacunación, un término derivado del latín vaca, que significa vaca. La vacuna contra la viruela desarrollada por Jenner se convirtió en la primera vacuna exitosa, allanando el camino para la eventual erradicación de la viruela e inspirando el desarrollo de vacunas para otras enfermedades. Las vacunas son los superhéroes de la humanidad, defendiéndonos contra algunas de las enfermedades más mortales conocidas. Funcionan estimulando el sistema inmunológico para reconocer y combatir patógenos específicos, como virus o bacterias, sin causar la enfermedad. Literalmente han salvado miles de millones de vidas. Estetoscopio. A principios del siglo XIX, un médico francés llamado René Laennec enfrentó un interesante dilema. Estaba tratando a una joven mujer que tenía sobrepeso, lo que dificultaba usar el método tradicional de colocar su oído directamente sobre su pecho para escuchar su corazón y pulmones. Entonces, Laennec ideó una solución rápida. Enrolló una hoja de papel en un tubo apretado y lo utilizó para escuchar el pecho de la mujer. Sorprendentemente descubrió que esto amplificaba los sonidos de su corazón y pulmones mucho mejor que el método tradicional. Luego Laennec mejoró su tubo de papel, fabricando una versión más sofisticada de madera. Así nació el primer estetoscopio. Pólvora. Alrededor del siglo IX después de Cristo en China, alquimistas que buscaban un elixir de la inmortalidad se toparon con algo mucho más explosivo: la pólvora. Los alquimistas descubrieron accidentalmente la pólvora al combinar salitre, carbón y azufre, con la esperanza de obtener oro. En su lugar dieron con una mezcla explosiva. Este descubrimiento revolucionó la guerra, marcando la historia con su devastador poder y convirtiéndose en un pilar de la tecnología militar en todo el mundo. Con el tiempo, se reconoció el potencial de la pólvora para la propulsión. Surgieron las primeras armas de fuego, transformando los enfrentamientos bélicos. Los ejércitos equipados con mosquetes y cañones obtuvieron ventajas significativas, cambiando las tácticas de batalla e influyendo en el curso de la historia. Aunque principalmente asociada con la guerra, la pólvora también encontró usos en aplicaciones pacíficas. Facilitó la minería y la construcción al permitir métodos más eficientes para la voladura de rocas. Las canteras y túneles podían excavarse más profundo y rápido, allanando el camino para el desarrollo de infraestructura.